Hola, mi nombre es Fernando Martínez, soy coordinador de FIRCOF y vamos a ver esta primera masterclass de este año en donde vamos a ver algunas preguntas del FIR 2024. Básicamente, bueno, va a ser a partir de la primera pregunta el hilo conductor y vamos a ver, vamos a explicar los antipsicóticos, fármacos para la esquizofrenia, pues para que veáis un poco cómo damos clase, ¿no? Sobre todo en este curso Profil. Bien. Deciros que hay plazas para apuntarse, en el caso del Profil, en este caso apuntaros porque ya hay bastantes plazas ocupadas y no hay muchas plazas. ¿Bien? Bueno, en el caso del Profil es un curso intensivo, exclusivo, que le damos nosotros, que lo doy yo en concreto, aparte del curso general de 3 meses, como os decía, en donde muchas veces se ven muchas preguntas que han caído en el examen. Por ejemplo, en el examen de 2024, en este último examen, hasta unas 46 preguntas, un 22%, se vieron también en este curso Profil, con lo cual nuestros alumnos iban bastante bien preparados. Bien, comenzamos con el examen. La primera pregunta, como decía, es un poco una excusa. La primera pregunta habla de las butirofenonas, cómo aumentar la actividad, y en base a esta pregunta pues empezamos el tema de antipsicóticos. Como os digo, otras preguntas que os pondré al final, que son preguntas que podemos responder después de ver esta clase o después de haber hecho el curso y que os las volveré a plantear y a dejarlas para que las hagáis, ¿vale? Las paso un poco rápido. Bien, empezando con los fármacos neurolépticos, antipsicóticos. Neurolépticos es un término mucho más limitado, hace referencia sobre todo a los fármacos antagonistas dopaminérgicos, sobre todo de dos, y que son buenos para los síntomas positivos, pero no para los síntomas negativos. Bueno, son fármacos para la esquizofrenia y, como digo, estamos relacionados con el sistema dopaminérgico, con el sistema serotoninérgico, etc. Bueno, la esquizofrenia tiene síntomas llamados positivos, aunque de positivos evidentemente no tienen nada. Pues, por ejemplo, son las alucinaciones, como sabéis, pues tenemos los casos de delirios, en muchos casos trastorno del pensamiento, oyen voces, alguien que les habla de una forma externa, etc. Y también en muchos casos hay comportamientos anormales de movimientos y, sobre todo, importante, la agresividad. ¿Bien? También la esquizofrenia cursa con sintomatología que se llama síntomas negativos. ¿Qué son? Pues en estos casos apatía, retirada de los contactos sociales, también hay desmotivación, hay un descenso, un aplanamiento de las respuestas emocionales, como decía también, una apatía, etc. Recuerda un poco alguna sintomatología, pues en algunos casos de TEA, ¿no? Bien, pero además tienen otros componentes que pueden tener, como por ejemplo disminución a nivel cognitivo, de la memoria, la atención, pueden tener ansiedad, pueden tener depresión o pueden tener también, por ejemplo, tendencias suicidas. ¿Bien? Bueno, el tratamiento de estos fármacos ha ido evolucionando desde hace muchos años, desde el 1950, que luego veremos, el primer fármaco neuroléptico, ha ido cambiando, primera, segunda generación, y hoy en día también incluso se habla de una tercera generación. Pero todos estos fármacos no están exentos de efectos secundarios. No todos los efectos secundarios que vamos a poner aquí los tienen, pero unos tienen más, unos que otros. Entre los efectos secundarios, sobre todo los de la primera generación, ¿qué encontramos? Pues encontramos el parkinsonismo como consecuencia de ese bloqueo del receptor dopaminérgico a nivel nigrostriado, ¿no? También encontramos disquinesia tardía, encontramos distonías, encontramos acatisia, que es un sintomatología, un efecto secundario que es como las piernas inquietas, ¿no? De una forma subjetiva, esa persona que está con estos tratamientos, pues no puede estar quieto y se tiene, por ejemplo, vemos en la consulta que se tiene que levantar, moverse, etc. Bien, aumentan el apetito, por lo tanto, normalmente, no todos, como os decía, algunos más unos que otros, hay una ganancia de peso, también tienen problemas pues, de aumento de la glucosa, hiperglucemia, también resistencia a la insulina, encontramos también hiperprolactinemia, por ejemplo, con la risperidona y la paliperidona que veremos después, pues fármacos, como sabemos, el sistema dopaminérgico tiene diferentes vías, una de ellas que van dirigidas al hipotálamo, la dopamina inhibe la liberación de prolactina, por los antagonistas lo que van a hacer es aumentar la prolactina. ¿Bien? ¿Qué más? Granulocitosis. No todos los fármacos, pero hay un fármaco que veremos que produce este efecto secundario de forma muy, muy importante. Por lo tanto, en este caso, habría que hacer análisis clínicos periódicos de hematología. Pues, por ejemplo, es la clofapina, este fármaco. Bueno, otros efectos que pueden producir como efectos secundarios, pues aumentar el intervalo QT, modificarlo,
hipotensión ortostática, sedación y en algunos casos se produce un síndrome neuroléptico maligno parecido a la hipertermia maligna en el sentido que se puede tratar con nandroleno o en este caso con agonistas dopaminérgicos. Bien, dicho esto, vamos a empezar con los fármacos. Bueno, este recorrido con los fármacos vamos a ver estructuras, vamos a ver diferentes familias y a partir de ahí pues iremos tocando diferentes puntos de diferentes asignaturas, preguntas FIR, etcétera, etcétera. Bien, en el caso de los antipsicóticos, los que tenemos son los de primera generación. Estos fármacos son los denominados típicos, son los denominados clásicos y son básicamente antagonistas D2, es decir, antagonistas muy potentes a nivel dopaminérgico. También es importante la potencia, os comentaré alguna cosilla por ahí. Bien, entonces estos fármacos no son selectivos y van a actuar también a nivel del sistema nerviostriado, a nivel mesocortical, con lo cual vamos a tener efectos secundarios extrapiramidales como más importantes. Y también son fármacos que no van a ser muy buenos para la sintomatología, síntomas negativos. De hecho, pues estos fármacos han sido, poco a poco se están desplazando, se siguen utilizando, pero mucho menos que los de segunda generación. ¿Quién tenemos aquí? Tenemos la famosa fenotiazina, que de ahí deriva el primer neuroléptico, la clopromacina, utilizado en terapéutica en los años 50. Bien, también tenemos los tiosantenos, por ejemplo, el fluclopentisol, que veremos después. Tenemos tiosantenos o tiasanteno, podéis encontrar de las dos maneras. Las famosas butirofenonas. Butirofenonas, 1958, Janssen, ese químico, sintetiza la primera, el haloperidol, y bueno, tenemos diferentes. Y luego, alguna otra familia, difenil, butil, piperidinas. Bueno, perdonadme si pinto mal, pero bueno, yo creo que se entiende lo que voy diciendo, ¿vale? Pues ahí tenemos la mimocida, fluspirileno, etc. Bien, estos son, como digo, de primera generación, menos utilizados actualmente, con efectos secundarios, aunque, como repito, se siguen utilizando. En este caso, podéis encontrar en libros, por ejemplo, también dependiendo de la asignatura química farmacéutica, que encontréis aquí las ortopramidas, las benzamidas, ¿no? Aunque normalmente en farmacología se pasan a la segunda generación. Bueno, puede haber alguna que esté en la primera y la mayoría en la segunda generación. Y también algún triciclo, que también hablaremos de ellos en la segunda generación. Bien, pasamos a la segunda generación. Os estoy poniendo las familias, borro por aquí. Y dentro de la segunda generación, bueno, pues son los famosos llamados atípicos. Aunque hay controversia sobre ese término, pues bueno, se hace referencia para separarlo de los de primera generación. En este caso, estos fármacos ya son antagonistas dopaminérgicos, antagonistas de 2, ¿vale? Pero también, por ejemplo, de 3, y normalmente son menos potentes. Eso es un aspecto fundamental que contaré más adelante para ver su selectividad y tener menos efectos secundarios, evidentemente. Al ser menos potente a nivel de extrapiramidales, parkinsonismo y demás, pues van a tener menos efectos secundarios. Pero también la diferencia más importante que encontramos es que también pasan a ser antagonistas serotoninérgicos de hidroxihistamina, básicamente de 2A o de otros receptores de histamina. Al ser antagonistas del receptor serotoninérgico, lo que van a hacer a nivel nigrostriado y a nivel mesocortical, lo que hacen es que aumentan los niveles de dopamina en esas vías, con lo cual tenemos menos efectos extrapiramidales, ¿vale? Y también son útiles para la sintomatología, los síntomas negativos, ¿sí? También tienen que ver la potencia, son normalmente menos antagonistas dopaminérgicos, lo que se llama CAOF, que es otra pregunta que cayó este año relacionado con la constante de disociación. Bien, también son antagonistas de receptores alfa, por ejemplo, normalmente alfa-1, receptores muscarínicos, de receptores de histamina, H1, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora tienen ya muchas acciones. Y algunos, aparte de antagonistas, son moduladores, son agonistas o antagonistas. Bien, ¿qué familias encontramos aquí? Pues la familia que os he dicho antes, las ortopramidas o benzamidas. Por ejemplo, pues la amisulprida, uno de ellos, metoclopramida, aunque la metoclopramida se utiliza más, pues como sabéis, como antiemético, que os contaré después. Bueno, tenemos los triciclos. Los triciclos tenemos diferentes familias de tipo dibenzodiazepinas, bueno, lo nombro aquí, de tipo dibenzodiazepinas, como por ejemplo la clofapina, de
diazepinas, como por ejemplo la olanzapina, o de tipo diazepinas, como por ejemplo la quetiapina. Fármacos que pintaré después, las estructuras, las moléculas, y fármacos muy importantes que han caído mucho en el FIR. Bien, una familia que me gusta muchísimo son los benzoisosazoles. Ya, estamos hablando de fármacos de los años 90 y aquí nace un fármaco muy importante, muy interesante, que le tengo mucho cariño por cosas personales, la risperidona o la paliperidona, que veremos después. También, bueno, pues esto se aumenta, derivados de tipo benzoisotiazoles o derivados de aril, piperacinas, como la dipiprazol, o fármacos que algunos se incluyen dentro de esta segunda generación o incluso se meten dentro de una generación mayor, como podéis encontrar libros como tercera generación, derivados ya de indoles, aunque veremos que la estructura tiene que ver, también mantiene la relación con estas estructuras, aunque también se meten ya estructuras de tipo indoles o de tipo quinolonas, por ejemplo. Bien, bueno, pues empezamos con la primera generación y vamos a hacer un poco de historia. Vamos a empezar con un fármaco que a mí me gusta mucho, que le voy a pintar de azul. ¿Por qué lo voy a pintar de azul? Bueno, os lo pinto por aquí. Este fármaco. Bueno, aquí no hay ni trampa ni cartón, os estoy pintando todas las moléculas. Si alguna se me pasa o la pinto mal, creo que me las sé todas, pero bueno, esto lo repetiré. Lo iré pintando y no tengo nada donde mirarlo, ¿vale? Bueno, pues este es el azul de metileno. El azul de metileno, para algunos, es considerado el primer fármaco de síntesis, el primer fármaco con una actividad que se sintetizó en 1883. ¿De acuerdo? Bueno, como se sintetizó como un colorante, para otros autores podéis encontrar que el primer fármaco en 1885, ya llovido, pues tenemos este fármaco, que a ver si lo reconocéis. Este sería el paracetamol, pero con un etilo, es la flacetina, es un profármaco de paracetamol. Y luego ya en el 85, otro fármaco muy famoso, como es, por ejemplo, la famosa aspirina, ácido etil salicílico, que, como sabéis, han caído mucho en el FIR, inhibición irreversible de la aspirina, etcétera, etcétera. Vale, pues como decía, el azul de metileno es un fármaco muy interesante, a mí me gusta mucho. Como os digo, era como un colorante textil, pero como colorante textil nos importa un poco menos a nosotros, pero simplemente, ¿qué es lo que vemos? Como colorante textil, vemos que tiene un cromóforo, ¿vale? Anillos aromáticos. Aquí tenemos que borrar esto. Luego lo vuelvo a pintar. Anillos aromáticos. Esperad. Ahí. Vale. Anillos aromáticos rígidos y ausocromos, los derivados, la parte cromófora, la parte ausocromos. Esta es una pregunta que cae en el FIR, que, por ejemplo, en este año, en la parte de análisis químico, de técnicas instrumentales, os ha caído un compuesto que absorbía mucho más, que emitía mucho más en fluorescencia. Pues está ligado a anillos aromáticos rígidos, por ejemplo. Bien, pues tiene color. ¿Para qué sirve? Pues puede servir para teñir células, por ejemplo, basófilos. Pero también, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en microbiología, lo encontramos porque el azul de metileno se utiliza para la síntesis de Thiel-Nielsen. ¿Qué es lo que hace? Es teñir aquellas bacterias que son bacterias ácido-alcohol resistentes. Aquí una regla mnemotécnica, comino, es una regla mnemotécnica de nuestros profes, que son, la verdad, que son maravillosos. Lo han hecho genial este año, hemos tenido por eso muy buenos resultados. En este caso me acuerdo de Patricia, de Maribel, Patricia es de académica, Maribel Zamora, que es lo que hizo, bueno, pues aquí tenéis esta regla, Corynebacterium, Mycobacterium y Nocardias. Bien, también es importante este azul de metileno, fijaros todo lo que estamos viendo y sacamos de un solo compuesto. Pues se ha utilizado, se ha hecho en ensayos clínicos para malaria, para el paludismo. Bien, aunque sí que hay que reconocer que no es un fármaco de elección, ni de primera ni de segunda elección recomendado por la OMS. Y entre otras cosas, cuidado, porque si hay déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, DG6PD, ¿vale? Pues tiene muchos efectos secundarios, produce hemolisis, dermatitis, etcétera, etcétera. Bueno, pero se puede, en principio, llegar a utilizar. Y también
es importante este azul de metileno, por aquí un poquito, por no correr, quiero darlo todo muy rápido, me paro. Bien, pues también lo vemos en toxicología, ¿cómo no? En toxicología, en herbarios, vemos que el azul de metileno sirve para tratar la meta-hemoglobinemia, donde el hierro está como hierro férrico, hierro 3+. Pregunta FIR, 2 años. En este caso igual hay que tener cuidado porque si hay un déficit de esta enzima, de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no podemos utilizar el azul de metileno y nos vamos a otro fármaco muy famoso que a mí me gusta mucho, que es el ácido ascórbico, la vitamina C. La pinto por aquí. En este caso, el ácido ascórbico lo que haría es oxidarse, ¿vale? Y pasar el hierro 3+ a su forma reducida, hierro 2+. También, como sabéis, el ácido ascórbico ha sido una pregunta de este año. ¿Por qué? Porque le veremos, porque daré otro masterclass sobre el envejecimiento, sobre los fármacos para el envejecimiento, y lo veremos ahí como neutralizador de radicales libres, que es otra pregunta, como os decía, este año. También es una pregunta, es una volumetría que se hace en las prácticas de farmacia militar, que también tenemos esa posición en FIRCOV. Bien. Una vez dicho esto, empezamos con las fenotecinas. Os he cogido que os lo he pintado aquí mal, aquí la tenéis con un nitrógeno, el azul de metileno, que tiene estructura de fenotecina, porque es el comienzo. Vale, ¿qué os voy a pintar ahora? Pues lo que os pinto es que las fenotecinas, a partir de 1950, pinto por aquí, de 1950, se obtiene la primera fenoteacina, la pinto por aquí, que es la prometacina. Y a partir de ahí, el primer neuroléctrico que veremos después, que es la clopromacina. En este caso, deciros que también, pero fue mucho anterior, en 1800, ¿vale? Finales, se sintetiza las fenoteacinas, se sintetiza con la síntesis de Berzen, que sintetiza con difenilanilina, aquí la tenéis, con difenilamina o fenilanilina, más S8, yodo 2 y un ácido de Lewis. Es decir, el grupo farmacóforo que encontramos es claramente el de los antihistamínicos. Una etilendiamina, separación de 2 carbonos y difeniletilendamina, los 2 anillos aromáticos. Bien, pues a partir de aquí, a partir de esta, cambio de color, se obtiene por una homología. Sabéis que homología es introducir o quitar carbonos, una pregunta FIR también muy típica. Por una homología se obtiene, aunque en este caso se habla de homología, más concretamente, como aquí tengo un metilo, sería una isomería en concreto, ¿vale? Bien. Bueno, si no os cuento todo esto, lo cuento en clase. Hoy en esta masterclass, pues bueno, vamos viendo cosas que me van surgiendo, ideas, y las vamos plasmando. Bueno, como os decía, tenemos el primer antipsicótico utilizado en terapéutica, que es la clopromacina. Cambió el grupo farmacóforo relacionado con la dopamina y tenemos la clopromacina. Dentro de estos fármacos os voy a pintar uno que es la flufenacina. ¿Y por qué os pinto esto? Mantengo el grupo farmacóforo, meto esta piperacina, que necesita un nitrógeno básico para que se una al receptor, y meto este grupo hidroxietil, que ya os contaré después. Vale, pues aquí tenemos la flufenacina, ¿de acuerdo? Fijaros en el nombre, cómo tengo otro color. Cómo tengo este grupo trifluorometil, que se mete dentro de ese nombre. Esto es muy típico en los fármacos a la hora de nombrarlos. Y esta es una pregunta FIR que ha caído también este año. Profármaco de flufenacina, que veremos después. Bueno, con trifluorometil, pues es un radical muy interesante, muy importante en farmacología, en química farmacéutica. Tenemos fármacos como, por ejemplo, la fluoxetina, o tenemos fármacos. Fijaros cómo voy relacionando diferentes cosas para que las vayáis recordando o viendo. En este caso, la trifluoridina, un fármaco antiviral o antitumoral que es un inhibidor suicida, y precisamente por este grupo trifluorometil. Bien,
Vale, pasamos a los siguientes. Después de ver este grupo de fenotecinas, vamos a pasar a ver un bioesterismo que es los tiosantenos. Tío o tías antenos, lo podéis encontrar. En este caso, el grupo del nitrógeno cíclico se mete dentro, que está dentro del ciclo, se cambia por un carbono doble enlace. Eso es un bioesterismo y nacen los tiosantenos. Evidentemente, mantenemos el mismo grupo farmacóforo. Bien, fijaros cómo este se parece con la piperacina a la flufenacina que hemos metido antes. En este caso, este fármaco es el zuclopentisol. Zuclopentisol. Todos estos fármacos que hemos empezado con la clopromacina son antipsicóticos, utilizados para la esquizofrenia y para otras aplicaciones que veremos también después. Bien, en este caso hay que señalar que este isómero, los más activos son los Z. Fijaros cómo se mete aquí dentro de este nombre. Bien, vale. Al mismo tiempo, también sobre 1958, un químico, que os sonará, Janssen, crea una nueva familia de antipsicóticos. Son las famosas butirofenonas. Vamos a pintarlas con otro color. A ver, así más rápido. Son las famosas butirofenonas. Bien, os pinto una de ellas, la más conocida, y del cual es la familia de la pregunta 1 del examen, es el aloperidol, troperidol, etc. Bueno, en este caso, Janssen, a partir de esta acetofenona, lo que hace es una Manich. Alargando la cadena, os sonará Manich, porque también son preguntas muy típicas de examen. Profármacos de Manich, bases de Manich, por ejemplo, para aumentar la hidrosolubilidad, la rolitetraciclina. Bien, bueno, pues en este caso, realmente las butirofenonas, el aloperidol, no deriva de esta parte de aquí, sino de una modificación que se hizo en esta parte de aquí, en esta piridona. Más concretamente, os la pinto por aquí, se hizo a partir de un fármaco analgésico muy potente que es la meperidina o petidina, un opiáceo, ¿de acuerdo? O sea que la butirofenona, también pregunta Phil, viene de la meperidina, las butirofenonas. Bien. ¿Qué modificaciones estructurales se podrían hacer en la butirofenona? Pues una de las modificaciones que se intentó, ya sabéis, para intentar sacar más fármacos, es cambiar el oxígeno, cuando pinto por aquí, por un azufre. Bueno, en este caso no dio resultados. Ese cambio de oxígeno por azufre es una modificación que se llama de Erlenmeyer. Es una modificación que se hace mucho en fármacos, en biomiméticos. Bien, pero el azufre tiene un cambio fundamental con respecto al oxígeno, y es que no puede dar puentes de hidrógeno. Como os he dicho, en este cambio la actividad bajaba o se perdía. Por lo tanto, la pregunta 1 del examen era una de las modificaciones que no aumenta la actividad. Bueno, este cambio por azufre, en algunos otros fármacos que se ha intentado, os pinto por aquí una benzodiazepina, como por ejemplo el diazepam, el cambio de oxígeno de cetona por tiona tampoco dio resultados. No puede dar ese enlace de hidrógeno, por lo tanto, no son activas. En algunos casos, ese cambio sí se puede hacer. En algunos casos, por ejemplo, se puede hacer el cambio de oxígeno por azufre, pues por ejemplo, en barbitúricos. Pongo aquí un barbitúrico, que es el tiopental. Oxígeno que se cambia por azufre y que sí da compuestos activos más lipófilos y se utilizan como anestésicos generales, como tenéis aquí el tiopental, o en algunos casos en organofosforados para ser utilizados como insecticidas también, ¿vale? Bueno, ¿cuál fue el cambio que sí se pudo hacer del carbonilo? Pues el cambiarlo por un difenilo. Y entonces nace una nueva familia. Esta nueva familia, 1, 2, 3, 4, son las piperidinas, perdón. Bueno, en este caso tenemos algunos fármacos antipsicóticos. Bien. Esto puede ser hidrógeno y tenemos la pimocida, o puede ser un fenilo más lipófila y tenemos el fluspidilene. Fármacos también
antipsicóticos. Bueno, pues hasta aquí los fármacos de la primera generación. Vamos a ver los fármacos de la segunda generación. Borro por aquí. Bien, los fármacos de la segunda generación comienzan con las ortopramidas o también llamados en química ortopramidas o en farmacología también lo podéis encontrar como benzamidas. Bien, en este caso, como os decía, algunas se incluyen dentro de la primera generación y otras de la segunda generación. Los fármacos antipsicóticos de segunda generación, como os decía, han superado a los de la primera generación. ¿Por qué? Porque tienen menos efectos extrapiramidales, al ser menos antagonistas dopaminérgicos, lo que hacen es que no crean esos efectos secundarios de rigidez, de movimientos, etcétera, etcétera, y también como son bloqueantes del receptor de histamina 5-HT2A, en la zona nigrostriada y la zona mesocortical liberan más dopamina, con lo cual también son útiles para los síntomas negativos de la esquizofrenia, ¿sí? Al mismo tiempo también se habla de que son menos potentes, es decir, que se unen menos fuertemente el CAOF o, si queréis llamarlo, KT, que también ha caído en el examen ese concepto. La disociación es mucho más rápida, no se unen tan fuertemente al receptor dopaminérgico, por lo tanto, son en teoría mejores fármacos, aunque no están exentos de otros efectos secundarios que os he ido comentando. Bueno, dentro de las ortopramidas nacen a partir de este fármaco, que es un anestésico local, procaína, en este caso procainamida, que tiene esta estructura. Bueno, pues por modificaciones de esta estructura se llegan a las ortopramidas. En este caso, el cambio que se hizo, básicamente muy importante, es meter un metosilo en orto, que como sabemos lo que hace es dar un puente de hidrógeno intermolecular y favorece que tengan el grupo farmacóforo de la dopamina. En este caso voy a poner una utilizada como antipsicótico. Espera, borro por aquí, un momento. Esta parte. Bien. Por aquí tienen un sulfonil. Por aquí tienen un sulfonil. Bueno, a veces voy un poco rápido porque yo quiero contar que no se alarga la clase muchísimo, yo quiero contar muchas cosas. Bueno, como veis, aquí no hay ni trampa ni cartón, no tengo apuntes, no tengo nada, os estoy contando todo esto de cabeza, ¿vale? Así son nuestras clases en FIRCO, ¿de acuerdo? Bien, pues en este caso lo que tenemos es este fármaco, que es la amisulprida. En los libros, en algunos libros, la podéis ver como amisulpirida, pero no es correcto, es amisulprida. Le ocurre un poco igual que a un fármaco muy conocido y que a mí me encanta, que es el propranolol, que en muchos sitios lo veis como propanol o propranolol, ¿no? Es propranolol. Bien, como sabéis, estas ortopramidas, además, estamos hablando de antipsicóticos, pero el receptor dopaminérgico también tiene otros efectos, por ejemplo, antieméticos, aquí tenemos la famosa metoclopramida, o también procinéticos, como la cinitaprida, que también lo podemos ver en este tema. Pero bueno, seguimos un poco con esto. Vale, vamos a pasar a ver fármacos muy famosos que son los triciclos. Os borro por aquí. Dentro de los triciclos, uno de ellos, el primero, quiero recordar que salió al mercado en 1993, es la famosa clozapina. Pasamos a una estructura de 3 ciclos que pueden ser dibenzoazepinas, como es el caso de la clozapina, que pueden ser tieno-benzodiazepinas o que pueden ser dibenzo-tiaazepinas, como veremos ahora después. Bueno, pues en este caso os pinto la clozapina, que luego os hablo de ella. Os pinto 3. Clozapina, os pinto la olanzapina, que como veis es una benzotienodiazepina. Aquí por aquí tiene una piperacina. Bien, y os pinto también la famosa quetiapina. Preguntas FIR todas ellas, muy importantes. Vale, aquí lo que se ha metido la quetiapina es un radical muy típico en fármacos también. Bueno, pues aquí tenemos la quetiapina y aquí tenemos la olanzapina. Algunas cosas interesantes. Bueno, ya vamos acabando. Algunas cosas interesantes, en el caso de la quetiapina, es uno de los antipsicóticos más utilizados. ¿Por qué? Porque es
antagonista más débil dopaminérgico y más antagonista serotoninérgico, con lo cual mejora muy bien la sintomatología de la esquizofrenia y tiene menos efectos secundarios a nivel parkinsoniano. De hecho, una pregunta FIB es ¿cuál es el fármaco de elección para el Parkinson? Y es la quetiapina. Pero como decía, es un fármaco de los más utilizados porque también se utiliza para casos de agresividad en personas, por ejemplo, mayores, para maníacos depresivos, etcétera, etcétera, asociado a otros fármacos. Pues bueno, muy importante. De la olanzapina os comentaré algo después, pero la dejo por aquí. ¿Y de la clozapina? Bueno, pues la clozapina es un antipsicótico que tiene muchos efectos secundarios. Uno de ellos, el más importante, es la agranulocitosis, que obliga a que se hagan exámenes, análisis periódicos de hematología. Bueno, muchas veces eso supone un problema y es menos recetado. Entonces, ¿cuándo se utiliza la clozapina? Solo en casos que haya resistencias, ¿vale?, a otros antipsicóticos, que no funcionen en otros antipsicóticos o haya tendencias suicidas, etcétera, etcétera. Porque, como digo, tiene bastantes efectos secundarios. De hecho, la clozapina se añade a fármacos, por ejemplo, biosimilares o fármacos con estrecho margen terapéutico que no se pueden sustituir. Pues algunos fármacos con bajo margen terapéutico, pues sabéis que son, pues, por ejemplo, los inhalatorios, fármacos inhalatorios a nivel bucal, ¿no?, broncodilatadores, la warfarina, la carbamazepina, que luego hablaremos, carbamazepina. Bueno, pues las fenitoínas, que son fármacos que tienen estrecho margen terapéutico y no se pueden sustituir. Bien, en este caso la clozapina, igual que otros fármacos, venía en la caja, son fármacos de especial control médico, ECM. En la caja venía esta etiqueta, venía etiquetado porque que no se puede sustituir y que tiene un control especial. Bueno, pues esto se ha quitado en el Real Decreto de 2019. Ya no existe esto, especial control médico, no hace falta marcarlo y se pueden sustituir. Bueno, algunos fármacos famosos dentro de esta categoría eran, por ejemplo, algunos derivados de vitamina A, tretinoínas, como sabéis, alguno como el aceto hidrosámico, que es un fármaco que se utiliza para litiasis bacteriana, donde se producen cálculos renales, ¿qué os iba a decir? Acetohidrosámico, y alguno también muy famoso como, por ejemplo, la famosa talidomida. Bien, la talidomida la pinto por aquí, y como sabéis es un fármaco muy importante en el mundo farmacéutico. Tiene estereoquímica, muy importante esa estereoquímica, los enantiómeros y demás, ¿vale? Es un derivado de talimida, síntesis de Gabriel, etcétera, etcétera. Bueno, pasamos a los siguientes. Borro por aquí. Bien, la siguiente familia de fármacos también supuso, a partir de los años 90, a partir de 2000, pues un avance muy importante. Esos fármacos son los derivados de benzi-isosazoles, por ejemplo, la risperidona. Os la pinto por aquí. Bueno, en principio la risperidona, cuando la hemos pintado, parece que no tiene nada que ver con estos fármacos, pero sí que tiene relación estructura-actividad. Yo siempre intento buscar esa relación estructura-actividad. Si yo pongo aquí un flúor, nos suena una butirofenona. Si aquí pongo un carbonilo, sería una estructura de butirofenona. ¿Qué he hecho? Si cambio carbonilo por una imina, sabemos que esto se hace muchísimo, muchísimo en química farmacéutica y en química orgánica. Tenemos que ver ese cambio como un carbonilo. Bueno, si hago una imina con hidroxilamina, es una osima, ¿vale? Y la famosa transposición, por ejemplo, de Beckmann. Si hago una unión, pues tengo los benzo-isosazoles. Bien, por aquí, sin nitrógeno, en vez de meter una cadena, hago una homología y hago un ciclo, aumento la rigidez. Pregunta FIR de este año, la isogubacina que tenéis por ahí, pues, y en este caso alargo esta cadena, tengo la risperidona. Bueno, en principio me parece que no tiene relación estructura-actividad, pero sí que la podemos asemejar con una relación estructura-actividad, con una modificación de una butirofenona. ¿Bien? Entonces, por aquí tenemos esto por aquí, y aquí tenéis la risperidona. Bueno, pues un fármaco muy bueno, que supuso un gran avance para el tratamiento de la esquizofrenia. Lo curioso de la risperidona es que se metaboliza con un citocromo P450, en este caso el 2 de 6, en esta posición alfa a un carbonilo. Veis aquí de nuevo un carbonilo. Bien, pues esa modificación dio a un metabolito que sigue siendo activo de la risperidona. Este es un concepto que está en química farmacéutica, un fármaco blando, que es un diseño de un fármaco a partir de un metabolito activo. Bueno, pues en este caso tenemos un fármaco que pasó, un metabolito inicialmente que pasó a ser un nuevo fármaco, que es la paliperidona.
Y además, SOH permite hacer profármacos que luego os contaré al final. Bien, pues la paliperidona, ¿qué ventajas tiene? Pues la ventaja que tiene la paliperidona es que ya se administra por vía oral o en forma de depósito como acción prolongada, evitan el primer paso a través del hígado, ¿vale? Importante la interacción con este citocromo 2D6 y, como digo, evitan ese primer paso, por lo tanto tengo menor degradación del fármaco. ¿Bien? Bueno, para acabar, hay algunos fármacos que, al modificarse el bioisosterismo por aquí, pues tenemos los benzoisotiazoles, como por ejemplo la lurasidona, ¿bien? Que es un fármaco que algunos autores lo incluyen dentro de la segunda o tercera generación, y la ciprasidona. Sí, dona. Bueno, fármacos que los podéis ver dentro de derivados de indoles o derivados de quinolonas, o etcétera, etcétera. Y para acabar, tenemos los derivados de piperacinas, que es un grupo farmacóforo que se asemeja mucho a los de serotoninérgico, en donde tenemos un fármaco muy, muy famoso, que es, lo pinto por aquí, a ver si lo pinto bien, por aquí tiene una estructura de quinolona también, ¿vale? Que es el aripiprazol. Bueno, el aripiprazol y algunos de estos de segunda o tercera generación que lo podéis encontrar, sobre todo estos de tercera, pero también se meten en algunos casos de segunda generación, ya pasan a ser agonistas parciales. Pueden ser agonistas o antagonistas del receptor dopaminérgico dependiendo de diferentes factores. Entonces, aquí ya metemos otra serie de mecanismos muy interesantes. Bueno, la esquizofrenia nos hemos centrado básicamente en dopamina y serotonina, aunque hoy en día también hay teorías que hablan del receptor glutaminérgico, etcétera, etcétera. Bien, pues ¿con qué acabamos? Vamos a acabar viendo algunos profármacos, como os he pintado, pues por ejemplo, en el caso de la paliperidona, que os he pintado antes, bueno, esperad, que la pinto, quiero pintar a medias y al final. Vale. En el caso de la paliperidona, al tener aquí un OH, se puede esterificar y hacer profármacos. Por ejemplo, palmitato de paliperidona. También lo tenemos, no os pinto todos, decanoato de ciclopentisol, o tenemos, por ejemplo, en fenotiacinas, que os he pintado antes la flufenacina, o la pinto porque esta apareció en un examen de este año, como profármaco, ¿no? Entonces tenemos por aquí el hidroxietilo y por aquí tenemos el decanoato 8CH3. Decanoato de flufenacina, un profármaco. Estos fármacos son de acción prolongada, son fármacos de administración de POD. Los voy a administrar de forma normalmente intramuscular y se van a ir liberando poco a poco, con lo cual tienen, como digo, acción prolongada. ¿Por qué es bueno esto? Pues bueno, en muchos casos las personas que tienen esquizofrenia incumplen los tratamientos. Esta es una forma de que se ponga una inyección pues cada 15 días al mes, cada 3 meses o cada 6 meses, con lo cual el incumplimiento es más difícil, ¿de acuerdo? Bueno, pues básicamente creo que no me he dejado nada más. Bueno, podría hablar, en el caso de la paliperidona, fármacos blandos, pues también algunos conceptos de fármacos blandos, como sabéis, pues tenemos la carbamazepina, la toxicidad, y otro ejemplo, como por ejemplo es la carbamazepina. Bueno, pues más relaciones y más cosas, pero bueno, yo creo que con esta clase en principio acabamos. Algunas preguntas que tenemos por aquí. Bueno, en el caso ya de justamente esta primera pregunta que os voy a comentar que cayó este año, que era un poco la excusa para que vierais un poco esta masterclass, pues bueno, las butirofenonas que tenemos como aumento de actividad, carbonilo por un tiocarbonilo, hemos dicho que no. Eliminación del átomo de flúor en el aromático, no, porque aquí tenemos un puente de hidrógeno. El flúor es uno de los átomos que puede dar puente de hidrógeno como aceptor de protón, igual que el oxígeno o el nitrógeno. Introducción de uranilo, piperidina, piperacina. Hemos visto que todos los antipsicóticos tienen un nitrógeno básico, normalmente metido dentro de un heterociclo, porque aumenta su basicidad. Es un puente, es un enlace
iónico muy importante con un carboxilato con el receptor. Por lo tanto, precisamente el meter un heterociclo básico aumenta la actividad, con lo cual la respuesta correcta sería la 3. Alargamiento de la cadena. No, la cadena entre los nitrógenos, o por ejemplo aquí la butirofenona, tiene que estar muy limitada para que tengan el grupo farmacófago correspondiente a estos fármacos, ¿vale? Bueno, por lo tanto, la respuesta correcta sería esta. Tenéis otras preguntas que las dejo por aquí, que me las podéis preguntar, que podrían caer en el 2025, a la vez que vamos hablando de todo esto en clase, os voy contando posibles preguntas de examen que han caído, que puedan caer, ¿no? Que, bueno, pues hemos tenido bastante suerte, que muchas de las que vimos en el perfil y durante el curso han caído en el examen de este año, ¿vale? Y pensamos que seguirá ocurriendo. Bueno, pues os dejo esta, por si me las queréis contestar y escribirme o preguntarme lo que queráis, ¿vale? Y si queréis hacer otro vídeo, pues los puedo comentar y sacarles. Bueno, dentro del curso Profil, deciros simplemente que habrá un curso en julio, que se está apuntando ya bastante gente, entonces tenemos pocas plazas, se hace en Madrid, solo presencial este curso, ¿vale? Bueno, en este caso, en el caso anterior a este curso Profil vinieron el número 2, el número 9, el número 67, ¿vale? Como tenéis por aquí. Y nada, simplemente hablaros también del curso que tenemos presencial o online, en donde, pues bueno, aquí tenéis los manuales, tenemos un equipo espectacular, yo no he visto profesores más buenos dando clase que han conseguido pues estos éxitos y que seguirán consiguiéndolos. Entonces, desde aquí un saludo a todos los profes, Maribel, Patricia, Fernando, Blanca, Pilar, bueno, pues me dejaré muchos porque son muchos. Pero bueno, daros las gracias. Y hasta aquí esta clase, espero que os haya gustado y que os sirva. Muchas gracias por estar ahí.